Decimos, ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a portarme bien, ahora sí voy a asistir a la congregación, a todos los servicios, ahora sí me voy a apuntar para los bautizos, ahora sí voy a hacer lo que no he podido o no he querido hacer. Y te quiero decir que cuando esto sucede es muy común, porque a mí me ha tocado a lo largo del tiempo que tengo de converso y ya en esta congregación, darme cuenta de muchas situaciones personales de diferentes personas que uno conoce, pero sobre todo a mí me gusta hablar siempre de mi testimonio, porque ese lo conozco perfectamente y ese te lo puedo decir sin ningún problema, porque es mi testimonio de lo que el Señor hace y sigue haciendo en mi vida. Bueno, cuando nosotros conocemos del Señor, o cuando nosotros estamos recién iniciados como cristianos, muchas veces en nuestro corazón surge o nace la necesidad o el deseo de hacer muchas cosas, ¿no? Muchos quieren servir, muchos quieren escuchan, por ejemplo, la oración por las ofrendas y dicen, yo quiero ofrendar, ¿verdad? Y otros dicen, yo quiero servir, y se acercan muchas veces con nosotros o con los líderes o con los pastores y les dicen, el Señor me dijo que tengo que servirle, el Señor me dijo que le tengo que entregar mi vida y lo quiero hacer, y lo hacen con una emoción que muchas veces nosotros los vemos y decimos, wow, ¿verdad? Vamos a esperar que sea real. Pero luego, ¿qué crees que sucede? Luego sucede que cuando ya te decides a servir, empiezan a pasar muchísimas cosas en tu vida. Y antes tenías tiempo para venir, y en cuanto decides que vas a servir, ¿qué crees? Ya no tienes tiempo. Te sale trabajo, te salen ocupaciones, se te cruza el tráfico, empiezan a pasar muchas cosas que te impiden hacer aquello que en la emoción prometiste o en la emoción sentiste que tenías que hacer. Igual sucede con la cuestión de los diezmos. Empezamos nosotros a diezmar o a ofrendar con mucha fe, porque escuchamos los testimonios y escuchamos la palabra del Señor que dice que Él no es deudor de nadie, que Él prospera, que Él multiplica, y decimos, yo quiero. Y otras veces decimos, Señor, si me das un buen trabajo, voy a diezmar. Señor, si me das dinero para esto, voy a diezmar. Y entonces es cuando nosotros empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque, fíjate bien, dice la palabra en... Ay, perdón, se me perdió el versículo. Perdón. Es primera de Timoteo. No, segunda. No, perdón, disculpe. Es primera de Juan 9:4, creo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Sí? ¿Qué es eso, 9:4? Ay, perdón, discúlpeme, se me fue. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Ok, dice la palabra, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muy bien, aquí la palabra nos está diciendo que cuando nosotros sentimos o nosotros entendemos
que hemos sido llamados o tenemos un propósito o tenemos algo que hacer para el Señor, es importante que nosotros probemos, perdón, es 1 Juan 4:1, disculpen, ¿no? Perdón. Es importante que nosotros probemos si el espíritu que nos está moviendo es el espíritu de Dios o es el espíritu del mundo. Porque sucede lo siguiente: cuando nosotros nos sentimos movidos a hacer algo y el espíritu de Dios es el que nos mueve, las cosas se dan. Pero cuando es el espíritu del mundo el que te está empujando o el que te está diciendo levántate y di que quieres hacer esto, entonces estamos nosotros cayendo en la trampa, porque dice aquí la palabra que han salido muchos falsos profetas. Es decir, mucha gente, muchas situaciones que nosotros entendemos o creemos como verdad, pero que no lo son. Y es que esto es bien sutil, porque el enemigo siempre ha tratado y siempre trata de imitar la obra de Dios. Y la trata de imitar de tal manera que nos seduce a nosotros, haciéndonos pensar que aquello que estamos sintiendo, que aquello que estamos haciendo realmente está movido por el Espíritu de Dios. Y entonces dice aquí también que estos espíritus, dice que son del mundo. En el versículo 5, allí mismo 4:5, dice ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjense bien, cuando nosotros sentimos ese ánimo, ese deseo de servir o de participar más en la iglesia, empiezan a surgir esa serie de situaciones, y no faltan, porque nunca falta quien te dice: ¿a qué vas? Oye, ya antes andabas muy libre y ahora no quieres salir de la iglesia. ¿A qué vas? ¿Qué va a pasar si tú no vas? Ni modo que suspendan el servicio porque tú fallas, ¿verdad? Ni modo que no hagan nada porque tú no fuiste. Te estás pasando, estás exagerando. Y te lo dicen, y muchas veces tú lo crees, porque te dicen: tú crees que nada más porque vas a hacer esto ya Dios, ya ahora sí te va a dar todo lo que tú quieres. Bueno, fíjate bien, dice aquí que cuando nosotros le estamos creyendo a ese espíritu de error, entonces empezamos a pensar: primero le pedí a Dios por un trabajo, pero ahora tengo tanto trabajo que ya no me da tiempo de ir a la iglesia. Pero el mundo dice, porque así te lo dicen, Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso. Pues yo te quiero decir que en ninguna parte de la Biblia dice eso. Dios dice: entrégame a mí tus cargas Y yo te haré descansar. para que sea Él quien las lleve, porque tú no puedes. Y el mundo te dice: si no aprovechas este momento, se te va a ir. Yo te quiero decir que cuando el enemigo nos seduce, lo hace de una manera tan sutil que nosotros le llegamos a creer. Cuando yo inicié mi vida cristiana, como muchos de nosotros, empecé a pasar por muchas tribulaciones, y hubo una sola ocasión en que fue tanta que era un domingo, yo estaba a punto de venir a la iglesia, ya listo para salir, y hubo un problema muy fuerte familiar, y entonces yo dije: no voy. ¿Por qué? Porque le he pedido mucho a Dios que arregle mi situación. He estado siendo fiel en la iglesia, no he faltado, he hecho todo lo que me han dicho que haga. Estoy empezando a leer la Biblia, a conocer de la palabra, y lo primero que me encuentro es que Dios
no me responden. O sea, Dios, le pedí que arreglara mi matrimonio, mi relación, y fue peor. O sea, esto está peor. Entonces no tiene caso que yo vaya. ¿Cuántas veces tú has caído en esa situación de tribulación? De que por la tristeza, por la situación que se presenta, dices tú, no voy. ¿Y sabes quién está triunfando ahí? El enemigo, que te está seduciendo para que hagas exactamente eso. Porque el principal interesado en que tú no crezcas, en que tú no camines, es el enemigo. Porque el enemigo te tiene en su poder hasta que Jesús llega a tu corazón y te libera y te da la salvación. En ese momento el diablo, el enemigo, pierde todo poder sobre ti, a menos que tú le permitas que obre sobre ti. Cuando tú se lo permites, cuando tú le haces caso a esa seducción, entonces el enemigo esboza una sonrisa tremenda. ¿Por qué? Porque en ese momento ha podido hacer que tú hagas exactamente lo que él quiere que tú hagas. Dice la palabra en 2 de Timoteo, ahora sí, 3, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que quiere decir intolerantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la palabra: a estos evita. El Señor te está advirtiendo a través de esta carta a Timoteo de que cuando tú estés en esta situación, va a haber mucha gente que se acerque a ti, y esa gente te va a decir: ¿para qué diezmas? ¿Sabes que ese dinero es dinero que tú estás regalando nada más? No, eso no está bien. O te van a decir: cada quien es constructor de su propio destino, porque así dice, ¿no? Cada quien es arquitecto de su propio destino. Entonces todo lo que hagas lo vas a hacer tú, no metas a Dios en tus cosas. Te van a decir también: mírame a mí, yo he triunfado en la vida. ¿Por qué? Porque soy muy trabajador, porque soy muy inteligente, porque yo sé hacer lo que hago. Y tú muchas veces te lo vas a creer, pero dice la palabra no te dice deséchalos, no te dice córrelos, no te dice recházalos, simplemente te dice: a estos evítalos. ¿Por qué los vas a evitar? Porque cuando esto pasa, todo tu pensamiento o toda tu intención de querer hacer o servir se puede venir abajo. Cuando tú haces caso a esto, todo lo que tú en un momento dado estás empezando a crecer y a creer en el Señor puede venirse a tierra. Te voy a platicar rápidamente. Este año, para mí en lo personal, y creo que para muchos, ha sido un año, el otro día platicábamos de muchos claroscuros. Este año ha sido para un servidor el año más duro de mi vida, el año donde más problemas he tenido, el año donde yo perdí lo que creía que tenía, me quedé sin nada. Mis posesiones se redujeron a una maleta con ropa, eso era todo. Un trabajo difícil porque no me pagaban,
y una sentencia